El día de hoy vamos a hablar sobre el trauma craneoencefálico. Mi nombre es Cristian Berens Armas, residente de primer año de cirugía del Hospital General San Juan de Dios. Para iniciar, vamos a hablar sobre la valoración y el manejo del paciente politraumatizado. Aquí hay una organización del equipo de trauma, se va a hablar sobre la evaluación y manejo primario, la vía aérea y el control de la columna cervical, cómo se debe ventilar a un paciente, cómo debe ventilar al paciente, circulación y control de la hemorragia, valoración neurológica, manejo del dolor, evaluación y manejo secundario, reevaluación primaria, cómo debe ser la anamnesis, cómo se debe hacer el examen físico que debe ser detallado, procedimientos adicionales a la atención primaria, toma de muestras de laboratorios adicionales, los estudios de imagen que se utilizan y la profilaxis antitetánica y antibiótica. Luego vamos a hablar sobre el neurotrauma, también llamado trauma craneoencefálico. Primero vamos a hablar sobre su epidemiología, luego sobre la fisiopatología, la valoración clínica e imagenológica inicial, las neuroimágenes en trauma craneoencefálico, neuroimágenes en trauma raquimedular, el manejo prehospitalario del trauma craneoencefálico y raquimedular, cómo es el manejo dentro del servicio de urgencias del paciente cuando está en un estado grave o moderado a severo, y un trauma raquimedular cervical completo o incompleto y torácico alto. El manejo del paciente en estado no grave leve y trauma raquimedular torácico bajo o lumbosacro. Luego sobre el manejo quirúrgico del trauma craneoencefálico y el trauma raquimedular, los resultados de los pacientes con trauma craneoencefálico y raquimedular, y por último sobre el manejo del trauma craneoencefálico y raquimedular en el cuidado intensivo. Para iniciar, vamos a hablar sobre la valoración y manejo del paciente politraumatizado. Entonces, aquí hay un manejo primario y un manejo secundario. El personal del manejo primario son los que reciben al paciente y el manejo secundario son los que ya es al que se les entrega al paciente. Aquí se debe hacer una atención de calidad, los que trabajan deben ser capaces, debe haber una buena comunicación y una buena dinámica. Aquí lo importante es que la idea principal es no causar un daño adicional. Aquí se quiere tratar 5 causas principales de muerte en el trauma, las cuales son obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco y el sangrado activo y el trauma craneoencefálico. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evaluación y el manejo primario. Primero se debe hacer el famoso ABCDEF y en qué es lo que consiste. Primero la A es de vía aérea, se debe controlar la vía aérea y control cervical. Luego la B es de breathing, que es ver cómo está la ventilación. La C es de circulación y control de la hemorragia. La D es de disability, o sea, discapacidad, aquí se hace la evaluación neurológica. Luego exposición, donde se debe exponer al paciente y controlar la hipotermia. Importante que todo paciente politraumatizado se debe remover toda la ropa para ver que no se escape ninguna herida que no se pudo haber visto al principio. Y la F es de manejo del dolor. Aquí podemos observar cómo debe estar el equipo en la evaluación y el manejo primario. Importante que siempre debe haber un líder, el cual le va diciendo a los demás compañeros qué es lo que deben hacer. El equipo primero está conformado, como les digo, por el líder y luego por los demás miembros. Hablando de la vía aérea y control de la columna cervical, la vía aérea es la máxima prioridad y el objetivo principal es evitar que el paciente presente hipoxia. Todo paciente politraumatizado tiene una vía aérea difícil y cuando vemos que hay una vía aérea que está comprometida, podemos ver que el paciente se le oculta ronquera, estridor, que presente dificultad respiratoria y ausencia de respuesta. Si un paciente politraumatizado responde sin dificultad al interrogatorio, significa que tiene una vía permeable. Las causas más frecuentes de que la vía aérea esté afectada es por obstrucción, por presencia de cuerpos extraños, como por un diente, por sangre, por vómitos o por un hematoma compresivo. Aquí lo que se debe hacer es elevar la mandíbula y esto evita que la lengua caiga y que obstruya la orofaringe. Como mencioné, algunas causas principales de que está afectada la vía aérea es por obstrucción directa de trauma o indirecta, como les mencioné, por dientes, por sangre, por vómitos o por un hematoma compresivo. Y aquí, ¿qué es lo que se debe hacer? Revisar la cavidad oral, extraer cuerpos extraños por medio de succión. También se puede usar cánula nasofaringea en los pacientes que están inconscientes y cánula orofaringea en paciente inconsciente que no tenga reflejo nauseoso.
Aquí podemos observar la cánula nasofaringea que se usa en los pacientes que están conscientes y la cánula orofaringea, que es la que se usa en los pacientes que se encuentran inconscientes y que no tienen ningún reflejo nauseoso. Podemos observar que la elevación de la mandíbula ayuda para que la lengua no se vaya para atrás y que cuente como un cuerpo extraño. Una vez un paciente tenga una escala de Glasgow menor de 8 puntos, esto quiere decir que hay que entubarlo. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la escala de coma de Glasgow. Una vez un paciente se considere como no quirúrgico, se le puede colocar una sonda orotraqueal o nasotraqueal. Y es un paciente quirúrgico, normalmente se le realiza una traqueostomía o una crigotiroidotomía. Indicaciones de una vía aérea quirúrgica. Que nuestro paciente presente edema de glotis, fractura de laringe, que tenga una hemorragia orofaringea severa, que haya una intubación nasal u oral contraindicada. ¿Cómo se debe proteger la columna cervical? Esta se debe mantener hasta que se descarte que el paciente presente una lesión. Importante evitar que el paciente realice rotación, flexión, extensión de la cabeza y del cuello. Y se le debe colocar este cuello que pueden observar en la imagen. Para continuar hablando sobre la ventilación, una ventilación adecuada es cuando el paciente tenga una oxigenación y perfusión tisular suficiente para mantener con vida. La valoración del paciente con trauma múltiple busca lesiones en pared torácica, pleura, parénquima pulmonar y árbol bronquial. Lo importante de que tenga una vía aérea buena es que tenga buena ventilación. Se debe ver bien cómo está la oxigenación y perfusión del paciente y a la hora del interrogatorio ver si el paciente es capaz de contestar. Si no contesta o no puede hablar, hay que reaccionar inmediatamente. Se debe hacer una inspección adecuada donde se ve cómo se eleva la caja torácica media vez el paciente inhale y exhale, ver cómo está la pleura, el parénquima pulmonar, el árbol bronquial. Algunas complicaciones frecuentes de que la vía aérea se encuentre afectada es por neumotórax a tensión, que haya un tórax inestable con contusión pulmonar, que presente un neumotórax abierto, un neumotórax masivo, y el manejo de las complicaciones se puede manejar por medio de oxígeno suplementario, asistir la ventilación mecánica y favorecer el intercambio gaseoso. Los principios para el manejo de las alteraciones de la ventilación es administrar oxígeno suplementario, asistir la ventilación mecánica y ver cómo está el intercambio gaseoso del paciente. Todo paciente politraumatizado debe recibir oxígeno suplementario ya que se quiere proveer una oxigenación suficiente a la periferia. Ahora avanzando sobre la circulación y control de la hemorragia, vemos que un sangrado externo es cuando es evidente y se debe controlar de inmediato. Un sangrado interno es un reto, ya que este se debe sospechar y no se puede observar. El volumen circulante normal de un paciente normalmente es de 70 cc por kilo. Hablando respecto al neumotórax a tensión, este se puede observar cuando hay una desviación del mediastino y una disminución del retorno venoso. Se puede ver por disnea severa, desviación de la tráquea, y las venas cervicales se encuentran distendidas y hay ausencia de ruidos respiratorios en un hemitórax y cianosis e hipotensión. Este se diferencia del taponamiento cardíaco por el hipertimpanismo a la percusión del hemitórax ipsilateral que se encuentra en el neumotórax a tensión. El tratamiento del neumotórax a tensión es ingresar una aguja de longitud mayor de 5 centímetros en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular afectada. Se confirma el diagnóstico cuando hay una fuga rápida de aire a través de esta aguja. El neumotórax a tensión simple se debe colocar un tubo de toracostomía y el paciente que está en shock y que tiene arresto se debe colocar doble tubo intercostal. Hablando del neumotórax abierto, este tiene una abertura de diria mayor de 2/3 del diámetro de la tráquea y se debe colocar un apósito estéril que cubra 3 de los 4 lados y es la forma en que se maneja. Luego el tórax inestable se encuentra con una pérdida de continuidad de un fragmento óseo por fractura de 2 o más costillas en 2 o más segmentos. Y por último el hemotórax masivo, este es cuando hay más de 1500 cc de sangre en alguno de los pulmones. Este se puede ver por lesión penetrante o cerrada de los grandes vasos o de los hilios pulmonares. Ahora para hablar un poco del estado de shock, sabemos que en el cuerpo hay más o menos 70 cc por kilo de sangre. En shock se pierde 1/3 del volumen de esta sangre. Un shock se define como una perfusión orgánica y oxigenación tisular deficiente. ¿Cómo se puede evaluar? Ver el estado de conciencia, el color de piel y el pulso.
Cuando se observa un pulso débil, cuando se palpa un pulso débil, significa que puede haber hipovolemia. La presencia de un pulso radial indica que el paciente tiene al menos 80 milímetros de mercurio de presión sistólica. ¿Cómo sospechamos de un sangrado interno? Primero, para hablar del trauma abdominal, se debe observar la cavidad peritoneal. Y la sospecha clínica es cuando hay estigmas de trauma abdominal, cuando el paciente está en estado de shock, cuando hay un dolor abdominal que el paciente se queja, irritación peritoneal. Y los estudios complementarios que se deben realizar es un lavado peritoneal y un FAST. Un FAST es un ultrasonido especializado que se realiza en las áreas rojas de las emergencias, el cual significa Focused Assessment Sonography on Trauma. Cuando vamos a evaluar la cavidad retroperitoneal, se debe observar si hay estigmas de trauma abdominal, si el paciente está en estado de shock y signos sugestivos de fractura de pelvis. Se debe realizar una radiografía simple de pelvis y una tomografía si es necesario. Al hablar de ir sangrado en el trauma torácico, se debe observar cómo está la cavidad pleural. Se observan estigmas de trauma torácico, el paciente puede estar en estado de shock. Se puede observar signos clínicos compatibles con hemotórax y que el paciente tenga disnea. Aquí se debe realizar una radiografía simple de tórax y un FAST también. ¿Qué debemos hacer cuando hay una actividad eléctrica sin pulso? Primero debemos ver si hay taponamiento cardíaco o no. Para esto utilizamos la triada de Beck, la cual consiste en distensión de las venas del cuello, ruidos cardíacos atenuados o alejados e hipotensión. Podemos observar si el paciente tiene un neumotórax a tensión o una hipovolemia exagerada. En estos casos, el FAST es un examen muy valioso y si vemos que a un paciente es necesario transfundirlo, se debe hacer a relación 1-1-1. Células empacadas, plaquetas y plasma fresco congelado. Para avanzar con la evaluación neurológica, primero saber cómo está la escala de coma de Glasgow, la cual la vamos a detallar dentro de un momento. Se debe observar cómo está el tamaño pupilar y cómo es la respuesta a la luz de las pupilas. La lesión medular puede causar un shock neurogénico, es muy importante. La determinación del tamaño pupilar y la respuesta a la luz nos hacen saber si existe lateralización y si se necesita tratamiento quirúrgico. El efecto del alcohol o de las drogas sobre el estado neurológico no debe ser superpuesto a las posibles lesiones craneales internas. Y cuando hay exposición y control de la hipotermia, el paciente debe estar desnudo para la evaluación inicial, luego se debe cubrir con cobijas e infundir a temperatura de 39 grados centígrados. Importante las 3 Es, el embalaje, el etiquetado y la entrega. Todo paciente que se le quita la ropa, esta se debe guardar bien para que no haya ningún problema después. Importante siempre removerle toda la ropa al paciente, pero luego cubrirlo para que no sufra de un ataque de hipotermia. Cuando vamos a hablar del manejo del dolor, este sabemos que es una función vital del sistema nervioso. Nos ayuda para alertarnos sobre algún daño que está sufriendo el cuerpo. Importante disminuir el dolor sin afectar el estado neurológico o las variables hemodinámicas o respiratorias. La analgesia debe ser multimodal y que cause menor incidencia de efectos adversos. Y cuando nos referimos a multimodal, quiere decir que se puede mezclar diferentes medicamentos para el dolor. Se puede manejar el dolor con analgésicos, se puede manejar el dolor con opiáceos, se puede manejar el dolor en conjunto con antiinflamatorios de esteroideos. Para la evaluación y manejo secundario, aquí lo que se hace es una revaloración de la situación del paciente. Y esta se divide en reevaluación primaria, anamnesis, examen físico detallado por sistemas, procedimientos adicionales a la atención primaria, toma de muestras de laboratorio, estudios imagenológicos y profilaxis antitetánica y antibiótica. Primero, para hablar sobre la reevaluación primaria, se debe confirmar que hay un adecuado control de la vía aérea, de la columna cervical, que el paciente tenga una adecuada ventilación, si hay presencia de hemorragia o no, y ver si se debe reanimar con líquidos. El protocolo de valoración de la columna cervical, primero se debe retirar el collarín, si es posible palpar el cuello cefalocaudal. El paciente debe tener una movilidad activa y ver si tiene presencia de dolor. Todo paciente politraumatizado debe tener protección de la columna si tiene una lesión encima de las clavículas. Importante evitar rotación, flexión y extensión de la cabeza y el cuello. La anamnesis es de lo más importante en el mundo de la medicina, ya que con esta es que se puede sacar mucha información sin realizar exámenes de laboratorio, sin examinar al paciente. Esta se debe hacer posterior a la evaluación primaria y secundaria y se debe juntar la mayor información posible. Aquí se interroga al paciente o al acompañante. En su defecto, la información proporcionada la proporciona el personal prehospitalario normalmente. El objetivo es identificar los